¿Quién es Bosinha? La inesperada figura que salvó el arco de Cabo Verde contra España. El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, está lleno de sorpresas. Aunque es verdad que esta primera fecha de la fase de grupos ha traído consigo resultados predecibles, Alemania, con su goleada a Curazao por 7-1, también es cierto que este torneo ha dejado múltiples sorpresas. Empates y caídas de selecciones como Brasil o Paraguay, esta última perdiendo por goleada 4-1 contra Estados Unidos. Y además, un partido que llamó la atención por su rigor futbolístico y su táctica defensiva. El empate entre la selección de España y Cabo Verde, 0-0. A pesar de que se le atribuya el resultado a un eje defensivo impenetrable ante los ataques de los españoles, o a la ausencia de una de sus figuras en el primer tiempo, Lamine Yamal, quien fue convocado a la selección, pero permanece en recuperación y activación tras sufrir una lesión en las últimas fechas con su equipo, el FC Barcelona, no se puede descartar la participación de un jugador que actuó como un inesperado salvador para darles su primer punto en su primera participación mundialista a los caboverdianos. ¿Quién es Bosinha? Josimar José Évora Díaz, conocido como Bosinha, nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en el municipio de São Vicente, y es uno de los porteros más veteranos del Mundial 2026, con 40 años de edad. Su trayectoria futbolística ha sido catalogada por la prensa internacional como nómada, ya que inició su carrera en clubes de Cabo Verde, Batuque, Mindelense, y jugó en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Actualmente milita en el GD Chaves, equipo recién descendido a la Segunda División de Portugal y en la selección nacional desde 2012. El origen detrás de su apodo ha sido llamativo, ya que desde pequeño sufría bullying y maltrato físico por parte de niños mucho mayores que él, y cuando regresaba a casa, los otros niños se burlaban diciendo que iba a quejarse con ellos. Es un detalle significativo si se entiende que Bosinha significa abuelita en portugués. Lea también, España deja escapar perder la victoria y empata con Cabo Verde en su debut mundialista. Rendimiento y reacciones en redes sociales. Su rendimiento en el empate de Cabo Verde contra España fue catalogado por la prensa internacional como simplemente extraordinario, ya que fue el principal responsable del resultado y el jugador más determinante del partido. Desde el inicio hasta el final del encuentro, España dominó la posesión y generó ocasiones claras, en las que Bosinha intervino con seguridad en los tiros desde media distancia y en remates dentro del área. Sus primeras paradas fueron clave para que Cabo Verde no quedara en desventaja temprana, manteniendo en 0-0 al descanso del primer tiempo, lo que permitió que el equipo africano siguiera creyendo en el resultado. Controló centros peligrosos, evitó rebotes comprometidos y realizó varias paradas reflejas ante disparos cercanos. Además, en su rol como capitán del seleccionado, dirigió a la defensa para mantener el orden, compensando cualquier desajuste y defendiendo de forma compacta ante una selección que era favorita desde mucho antes del inicio del Mundial. Su rendimiento en el empate de Cabo Verde contra España fue catalogado por la prensa internacional como simplemente extraordinario, ya que fue el principal responsable del resultado y el jugador más determinante del partido. Crédito: AFP TV Azteca. Calificó su actuación como la de un muro frente al ataque español, uno de los más potentes del torneo, con jugadores de talla mundial como Rodri, Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal, quien observó el primer tiempo del partido desde el banquillo. Su participación resultó clave para hacerse con el reconocimiento como MVP, mejor jugador del partido. La reacción de los hinchas y aficionados del deporte rey no se hizo esperar. El portero tenía en su cuenta de Instagram 50.000 seguidores. Sin embargo, luego las redes sociales hicieron lo suyo y no dudaron en mostrar su apoyo. Y hasta la fecha de publicación de esta nota, está a punto de llegar a los 8 millones de seguidores en Instagram, red social en la que, a través de menciones y publicaciones en las stories,
Los hinchas han demostrado su apoyo y aspiran a que la selección llegue lejos en el certamen mundialista. A pesar de que la selección esté virtualmente por fuera de la fase eliminatoria, su grupo no cuenta con ventajas para ningún equipo, y es uno de los que cuenta con posibilidades de clasificación para el mejor tercero. Tras el reciente empate entre Uruguay y Arabia Saudita 1-1, aún se mantiene el panorama abierto, y sin lugar a dudas, los hinchas estarán volcados a seguir atentamente los partidos de Cabo Verde y su rendimiento en el Mundial 2026. Lea también, resultados Mundial 2026. Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del fin de semana. ¿Qué ocurrió en el partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026? El partido terminó en empate 0-0 durante la fase de grupos del Mundial 2026. En un encuentro marcado por la solidez defensiva de Cabo Verde frente al dominio ofensivo de España. ¿Quién es Bosinha? ¿Y por qué fue clave en el empate entre España y Cabo Verde? Bosinha, portero y capitán de Cabo Verde, fue el jugador más determinante del partido al evitar múltiples ocasiones de gol de España, lo que le permitió a su equipo conseguir su primer punto en una Copa del Mundo. El partido terminó en empate 0-0 durante la fase de grupos del Mundial 2026. En un encuentro marcado por la solidez defensiva de Cabo Verde frente al dominio ofensivo de España. Crédito, AFP. ¿Cómo fue el rendimiento de Bosinha ante el ataque de España en el Mundial 2026? El arquero tuvo una actuación destacada, al detener remates desde media distancia y dentro del área, controlar centros peligrosos y liderar la defensa, manteniendo el arco en cero durante todo el encuentro. ¿Qué impacto tuvo el empate de Cabo Verde en el grupo del Mundial 2026? El resultado dejó el grupo abierto, sin un claro favorito, y mantiene vivas las opciones de clasificación, incluso para el mejor tercero, tras otros empates como el de Uruguay versus Arabia Saudita. ¿Qué consecuencias tuvo la actuación de Bosinha en redes sociales y entre los hinchas? Su desempeño generó gran repercusión, aumentando masivamente su número de seguidores en Instagram y provocando muestras de apoyo de aficionados que ahora siguen de cerca a Cabo Verde en el torneo.